Bueno, allí, gracias, señor operador. Ya entramos entonces en el bloque de la palabra de Dios y el tema que los venimos desarrollando es la doctrina de bautismos. Lo habíamos hecho entonces en la primera parte, en el capítulo 3 del libro de Lucas, y ahora queremos continuar y tocar otros pasajes bíblicos. Cuando hablamos entonces de doctrina de bautismos, en plural, esto nos da la pauta de que tenemos más de un bautismo en la Biblia. Y a través entonces de la meditación en este tema vamos a ir compartiendo que forma parte de una de las doctrinas, de la doctrina cristiana, a que el hijo o la hija de Dios debe ir tomando en cuenta para obedecer este mandamiento. Muchas veces se pospone este pasaje. Yo recuerdo en algunas oportunidades, inclusive algunos familiares, gracias a Dios ya están sirviéndole al Señor ahora, decían que había que esperar, que bueno, se daba la oportunidad, bueno, algunos por el tema del frío, otros por el tema de que hace mucho calor, bueno, entonces por ahí se quieren meter en el agua. Pero más allá de entrar al agua, en verano sería lindo, ¿no? En invierno no tanto. Recuerdo que hicimos esta tarea en pleno invierno, ¿no? Salía así como un vaporcito del agua, pero ¿sabe usted que en Rusia los hermanos, como tienen prácticamente temperaturas muy bajas, y imagínense lo que son en épocas invernales, ellos tienen que hacer un hueco en el hielo y hacen un pozo ahí en el hielo y se meten ahí los bautizan? Entonces tiene que ver con obedecer este mandamiento. Vamos a compartir algunos versículos más, ya lo habíamos hecho, como decía, en el capítulo 3 de Lucas, pero ahora vamos a compartir cuál era la tarea de Juan el Bautista, y donde el mismo Señor Jesús ha dado este paso. Y usted podría decir, pensar, bueno, ¿qué necesidad tenía Jesús de bautizarse? Vamos a leer también esos pasajes, porque fue lo que Juan el Bautista le había dicho: yo tengo que ser bautizado por ti. Sin embargo, el Señor tenía un propósito de cumplir todo lo que el Padre le había ordenado. ¿Será que a nosotros también nos interesa guardar todo lo que el Padre nos ha dejado en su palabra? O por ahí queremos temporizar. Creo que hay una parte de la Biblia, señor operador, dice temporizar, algo así. Como que algunas cosas ya han pasado de moda, como que la Biblia va a depender de la cultura, de las tradiciones de los hombres y cuántos otros pensamientos que por ahí queremos tener. La Biblia es eterna y nos ilumina a través del Espíritu de Dios a dónde podemos llegar, justamente para encontrar en ese plan glorioso que el Señor nos ha dejado. Bueno, entonces en el libro de Lucas estábamos aquí analizando, compartiendo aquí esta tarea gloriosa que le tocó hacer a este profeta llamado Juan el Bautista. Tenemos entonces en el capítulo 3, donde dice el versículo 3: y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado, los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios.
Este profeta del Señor llamado Isaías había anunciado con mucha anticipación, en eso se basa la profecía, anunciar cosas que van a suceder en un tiempo lejano, o en un medio tiempo, o en un tiempo cercano. Aquí lo hizo con bastante anticipación, porque se referían nada menos que al regreso de que cuando el Señor Jesús iba a venir por primera vez a la tierra. Y dice, y decía a las multitudes, versículo 7, que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que Dios puede levantar hijo a Abraham aún de estas piedras. Versículo 9, y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Hasta allí habíamos compartido en el anterior programa, así que vamos a continuar. El versículo 10 dice, y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Cuando la gente comienza a preguntarse, ¿qué haremos?, es una señal que comienza a entender el mensaje de Dios. Les compartí la vez pasada que en estos tiempos hay una creencia intelectual que no está basada en el mensaje bíblico, porque no hay un convencimiento y no hay un arrepentimiento genuino. Por eso es que cuando nosotros nos apresuramos en el sentido de que la obra de Dios debe ser hecha en forma gloriosa por el Señor, si bien hay tareas, por ejemplo, por eso es que las tareas en los ministerios se dividen. El evangelista, por ejemplo, debe dar el mensaje a tiempo y fuera de tiempo, dice la palabra. Entonces, el Espíritu de Dios se encarga de recordarle a la persona que el mensaje ya fue dado para el tiempo que viene el arrepentimiento. Pero uno no puede apresurar eso, porque o si no, las personas creen estar salvas y resulta que ni siquiera se arrepintieron. Por eso es que hablábamos también con respecto al bautismo, que cuando una persona decide, acá la tarea de Juan el Bautista era predicar el bautismo del arrepentimiento. O sea, es una señal de un arrepentimiento de una vida lejos de Dios y ya una decisión de seguirle públicamente al Señor. Porque nuestra vida cristiana debe relacionarse con las personas. No somos de aquellos que se entran en algún edificio allí hermoso y se encierran allí y no tienen contacto con el mundo. No era eso lo que Jesús nos encomendó. La tarea era clara y era ir al mundo, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio de Cristo, dice la palabra. Y ahí viene, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. O sea, si a usted le están predicando el Evangelio y dice, no, yo no voy a ir, decía una mujer que tenía cáncer y que sabía que iba a morir también por esa enfermedad. Dice, yo sé que voy a morir porque ya los médicos me dijeron. Ahora lo que yo no voy a hacer es morir loca. O sea, en alusión a que los cristianos tenemos ciertas palabras que interpretan la gente y dice, nos llaman loco. Así que si a usted que comienza a dar los primeros pasos en la iglesia, ya la gente dice, mira, ahí va otro loco más, otra loca más. No se preocupe porque eso está en la Biblia. Dice que la gente que tiene religión falsa y adora ídolos tendrán por locura.
sea, ellos no pueden comprender cómo alguien sale de la ignorancia espiritual y alaba el nombre de Dios. Y no solamente que lo alaba con la boca, sino que le obedece. Por eso que el Señor nos ayude, porque estamos en un mundo que es contrario a Dios y todos sus planes, todos sus proyectos en el mundo. Por eso la palabra dice que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y muchas veces nos queremos confundir. Decimos, lo que pasa es que queremos ganarle para Cristo. Entonces se van, y como el mundo tiene mucha influencia, o sea, el sistema de este mundo, al final los cristianos se encuentran atrapados allí y vuelven nuevamente al vicio, vuelven a la vida pasada. Y entonces supongamos que se haya bautizado, no tiene ningún valor. Ya el bautismo es para entrar en una nueva vida. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito porque los minutos también van avanzando. Y vamos a ver que la gente le preguntaba, ¿qué haremos? Y allí Juan el Bautista le respondía. Respondiendo y le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. En realidad esto se había dicho ya de tiempos antiguos. Que debemos preocuparnos por la viuda, por el pobre. Y eso es lo que muchas veces con la falsa doctrina de la prosperidad justamente se olvida. Porque si usted, hermano o hermana, es prosperada, es justamente para ayudar al que no tiene. Decía alguien en una oportunidad que fue a un lugar donde se notaba mucha prosperidad y le dijeron, bueno, vamos a orar para que Dios le provea. Pero si ellos tenían para darle. Por eso es que aquí Juan el Bautista decía bien claro, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Que el Señor nos ayude en este tiempo, porque ya nos está dando el Señor oportunidades últimas como para obedecer a todo lo que Él nos ha dejado. Dice también a partir del versículo 12, seguimos, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Ellos ya se dirigían ya con un conocimiento, porque sabían que este hombre conocía el plan de Dios. Entonces le dice, maestro, ¿qué haremos? Y él le dijo, no exijáis más de lo que está ordenado. Los publicanos eran en aquel tiempo los recaudadores de impuestos. No me hable de impuestos usted ahora, porque todo viene un ajuste nuevo para la Argentina. Entonces aquí el profeta le decía, no vayan a pedir más de lo que está establecido. En definitiva, lo que quiere decirle más de lo que uno podría aportar. Usted no puede pagar más impuestos y dejar de comer. Que es lo que hoy ya mucha gente a través de sus salarios ya tienen que optar en empezar a comer menos, porque si no le cortan los servicios. Entonces vamos a ver qué más decía este hombre de Dios. Dice, también le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? O sea, los que estaban alistados allí en un ejército. ¿Nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumnéis, ni contentaos con vuestros salarios. No hagáis extorsión a nadie.